Ahí está. Buenos días, tenemos la tercera ponencia del día de hoy, la licenciada en Psicología y con la maestría en Educación Superior, Katia Guamán, desde Perú. Nos está acompañando el día de hoy representando a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas de Perú. Hoy nos trae una temática que el primer día nos quedamos con ganas de escuchar. El primer día teníamos con ella la temática de, no me quiero equivocar, acompañamiento del duelo en niños a través de la TREC. Así que justamente más o menos lo mencionó haciendo alusión a que podíamos haber escuchado ya a la licenciada cuando estuvimos en la ponencia de Yanina Oria, pero habían surgido inconvenientes en la red, así que no habíamos podido presenciar de su ponencia. Muy bienvenida, Katia. El grupo es todo suyo. Buenos días, muchas gracias. Sí, tuve un tema de ahí de fuerza mayor de conectividad y por eso, bueno, vamos a aprovechar este espacio para poder compartir. Igual me gustaría que durante la ponencia, que si existen al final algunas dudas, ¿no? En relación a lo que les voy a ir compartiendo, pues lo podemos hacer o anotar, ¿no? Los aportes, las dudas, ¿no? Que nos permitan enriquecer un poco la ponencia del día de hoy. Vamos entonces a hablar sobre el acompañamiento del duelo en niños a través de la TREC. ¿Me comentan o me confirman si se puede visualizar las diapositivas? Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a iniciar con una pregunta que es necesaria probablemente durante estos días, ¿no? De distintas ponencias. Ustedes ya tienen mucho más claro este término. Probablemente algunos de ustedes ya han acompañado a niños, adolescentes o adultos. Yo les voy a compartir un poco sobre mi experiencia en el trabajo con niños. Entonces vamos a hablar un poco del significado que puede tener el duelo en el niño y cómo percibe el duelo los niños, ¿no? Entonces vamos a hablar del duelo como este estado, ¿no? Que va a resultarnos a partir de una pérdida importante. Y cuando hablemos de duelo no vamos a hacer solo referencia a la pérdida física, ¿no? De algún ser querido, sino también a cambios muy fuertes en la vida de nuestros niños y niñas. Dicho esto, tendríamos que hablar de que el niño va a percibir una pérdida primaria que hace referencia justo a la muerte de un ser querido, a este cambio brusco, pero vamos a hablar también de una pérdida secundaria cuando hacemos referencia a las consecuencias, a cambios que se dan a partir, ¿no? De esta pérdida física del ser querido. Entonces, podríamos empezar a recordar quizás algunos cuestionamientos o dudas que tienen los padres en relación a ello, ¿no? Cuando hacen referencia a que los niños no expresan o exteriorizan tristeza frente a la pérdida de algún familiar que ha sido cercano. Entonces, los niños tienen formas muy diferentes de ver la pérdida. Inicialmente, el niño no puede ser tan consciente de esta permanencia de ausencia de este ser querido, por lo cual algunos días permanecerá probablemente sin experimentar ese tipo de emociones desagradables como la tristeza. Sin embargo, es importante señalar que en el pasar de los días y en base a la percepción de emociones y la intensidad de ellas, va a empezar también va a empezar a experimentar esas emociones y la intensidad de ellas va a depender mucho cómo el entorno lleva el duelo, ¿no? Entonces, las consecuencias, cuando sus rutinas cambian, cuando su día a día empieza a sufrir algunas modificaciones, es que el niño empieza realmente a percibir la ausencia. No por el hecho de la ausencia física en sí, sino por el cambio, ¿no? Por las consecuencias a partir de esta pérdida. Si un niño pierde a su mamá y usualmente mamá era quien tenía rutinas de la siesta, tenía rutinas de la mañana para hacer alguna actividad, actividades recreativas, al no contar con estos espacios, se va a visibilizar mucho más la ausencia, ¿no? O se va a hacer sentir más la ausencia. Entonces, en el caso de los niños, siempre vamos a hablar de una pérdida primaria y una pérdida secundaria.
Usualmente las experiencias emocionales que nos van a permitir explorar cómo van llevando el duelo van a ser a partir de las pérdidas secundarias, porque dependiendo de la edad en la que se encuentra el niño, vamos a poder observar o vamos a poder identificar qué otros recursos tiene el niño para poder gestionar también ello y cómo el entorno lo está acompañando. Es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones importantes o generales en el caso de los niños. Cuando nosotros hablamos de la muerte en sí, tendríamos que hablar que los niños van a tener tres ideas centrales sobre la muerte. Una de ellas es que es universal y el niño no va a entender esta connotación, pero es importante que nosotros trabajemos sobre ella. Entonces, el otro término, ¿no?, que tendríamos que hacer referencia es que es irreversible. Ya cuando nosotros empezamos a hablar de que la muerte es universal, implica que le ocurre a todo el mundo. Entonces vamos, a pesar de lo doloroso, y que algunas veces cuando he impartido esta clase, me suelen hacer referencia en relación, le podemos decir eso de una forma tan fría y directa a los niños. Eso va a depender mucho de la cultura en la que vivimos, ¿no? De hecho, podemos comparar la forma en la que nosotros transitamos por el duelo o por los rituales que nos permiten despedirnos físicamente de un ser querido son muy diferentes a otras culturas. Entonces, hablar de la muerte y hablar que es universal o que nos va a ocurrir a todos y que le pasa a todos los seres vivos, es importante hablarlo de una forma muy natural. O elegir alguna persona que pueda estar mucho más calmada para poder también comunicar esto al niño. Cuando hablamos de lo irreversible, hablamos de que esto no va a poder ser cambiado. Los niños, y parte del duelo es que el niño empiece a negociar, intentar y buscar alguna alternativa para que esta situación cambie. Y como lo han ustedes ido viendo y revisando en las otras ponencias también, vamos a tener que acompañar esa experiencia de pérdida, ¿no? Por los distintos estadios, la tristeza, ¿no? El shock inicial en algunos niños, la pérdida es brusca, en algunos otros casos se va deteriorando por un tema de una enfermedad crónica. Entonces, es importante que progresivamente también podamos ir trabajando sobre la interiorización de este concepto de que es irreversible, que no lo vamos a poder cambiar. Así realicemos algunos cambios, ajustes, ¿no?, en nuestro comportamiento o conducta. Y es permanente, ¿no? Es para siempre, ¿no? Entonces, estas tres ideas centrales nos van a permitir tener claro de qué es lo que tendríamos y cómo tendríamos que comunicar a nuestros niños. Porque ahora vamos a ir viendo cuáles son las formas en las que por etapas de desarrollo los niños también van entendiendo y afrontando el miedo. Y en esta medida, desde la mirada de la TRE, que tiene que ver con la parte, no solo la identificación de las emociones, sino sobre las creencias que están detrás de esta experiencia emocional y cómo perciben esta situación. Ya hace un momento señalamos que la percepción, ¿no?, que van a tener de la pérdida va a estar sujeta a cómo llevan o sobrellevan el duelo los familiares. Entonces los niños van a estar siempre inmersos a las experiencias, ¿no?, y a cómo viven el duelo el entorno, sus seres más cercanos. Otra de las cosas que es importante también señalar, si queremos hablar de estas consideraciones más relevantes o importantes en el acompañamiento en niños, es que las personas cercanas sepan, ¿no?, cómo son los niños y cómo entienden la muerte. Podemos, en la medida de lo posible, tener mucha empatía, pero sí es verdad que hay cosas que vamos a ir compartiendo nosotros como profesionales y para que ellos puedan transitar por este duelo de una forma mucho más saludable. No vamos a evitar el dolor, que es un gran mito también que hay en la consulta cuando trabajamos con niños, porque los padres o los cuidadores solicitan el acompañamiento terapéutico debido a que existe esta creencia o este mito de vamos a evitar o vamos a disminuir el dolor. No podemos evitar la experiencia del dolor, vamos a acompañar ello, ¿no?, intentando que puedan generarse espacios de escucha activa en la familia, que se genere esta red de soporte para poder validar y
expresar esas emociones, ¿no? Y que progresivamente, más allá de no transitar por estas emociones, es aceptar, ¿no? Y aprender a vivir a partir de esa ausencia, ¿no? Que es lo más difícil inicialmente. Va a tomar algunas semanas, algunos meses, y el duelo sí es importante supervisar también, ¿no? Cómo experimentan o cómo van viviendo el duelo, si hay algún cuadro depresivo en los cuidadores, solicitar o hacer las derivaciones oportunas, porque esto también va a tener un impacto en el estado emocional del niño y cómo sobrelleva el duelo. Entonces hay que tener en cuenta la edad del niño para poder utilizar cierto tipo de argumentos, la actitud, valores y creencias de la familia. Tengamos en cuenta que nosotros podemos tener una religión, entonces vamos a tener en cuenta también estas creencias en relación a su espiritualidad. Y no estoy hablando de una religión, sino de cómo conciben y cómo entienden la muerte a partir de estas creencias también. Teniendo en cuenta ello, nosotros vamos a poder implementar algunas actividades muy específicas dentro de consulta, pero sí es importante siempre, ¿no? En la primera entrevista con los cuidadores, antes de interactuar con el niño, conocer todo ello, ¿no? Cuáles son las actitudes frente a la muerte, cuáles son los valores, cuáles son las creencias de la familia y los rituales en relación a la muerte también, porque el niño, y es una de las consultas que suelen hacer los cuidadores también, sí llevarlo al velorio, sí llevarlo al entierro. La sugerencia siempre va a partir de cómo viven la experiencia los adultos, ¿no? Entonces, en ocasiones los niños van a ver estos espacios más como oportunidades lúdicos. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con los primitos, con los tíos que hace mucho tiempo no se veían y que en este tipo de situaciones se reúnen, ¿no? Para poder tener esta última despedida del ser querido. Entonces ahí los niños no necesariamente van a tener una connotación difícil o de tristeza, sino por el contrario, ¿no? Cuando yo he trabajado con niños pequeños y hablamos sobre este tipo de rituales que tiene la familia, el niño no lo recuerda con desagrado, con tristeza o con trauma, ¿no? Sino al contrario, recuerda que su familia estuvo muy unida, que puso a jugar con sus primitos, con tíos que no veía hace mucho tiempo y los volvió a ver. Entonces hay que tener en cuenta también todo ello, ¿no? Para poder valorar si exponer o no al niño, si previamente el niño ya fue comunicado, ¿no? Vamos a tener que cuidar mucho más el ambiente que si queremos exponer a los niños a estos rituales, ¿no? Y la relación con la persona fallecida es muy diferente que fallezca mamá o papá a que fallezca algún tío con el que solo lo veía en las navidades o en fiestas muy específicas. La convivencia no genera apegos, entonces evidentemente si la relación no ha sido tan cercana, probablemente el impacto no sea tan considerable, ¿no? En el niño y en el entorno inmediato del niño probablemente. Entonces, estos son otros aspectos que tendríamos que considerar cuando abordamos o cuando trabajamos con niños. Tener muchísimo cuidado con los términos que vamos a usar, ¿no? Hay que eh, ayudar con el tipo de discurso que se va a utilizar para comunicar esta noticia a los niños, o tomar en cuenta el discurso que se usó para poder aclarar algunos aspectos que el niño puede, debido a la etapa en la que se encuentra, darle una connotación, un significado muy diferente al que nuestras palabras intentaron señalar o comunicar. Una de ellas es el que está en un sueño eterno, por ejemplo. Entonces el niño empieza a generar ansiedad, no te quiero que te duermas, porque te puede pasar como al papito, el papito Pancho, ¿no? Que él, dijeron que se durmió y nunca más despertó. Entonces es muy importante los términos que utilizamos, ¿no? La noticia de pérdida tiene que ser dada por un familiar cercano, pero que también esté calmado, al menos para dar la noticia. La calma no hace referencia a que no exprese tristeza. Es válido, ¿no? Es importante señalarle también a los niños que los adultos pueden experimentar emociones de tristeza, ¿no? Normalizar un poco que el adulto experimenta y que en ocasiones puede sentir ese desbordado también por las emociones y mucho más frente a una pérdida. Sin embargo, evitar, ¿no? Escenas muy dramáticas que impliquen que el niño
no sienta esa seguridad de soporte del cuidador, ¿no? Si papá o mamá están desbordados, el niño empieza a generar una situación de ansiedad, porque si mi papá o mi mamá se sienten inseguros, ¿cómo puedo sentirme yo seguro? Es la impresión que puede dar emocionalmente al niño, ¿no? Y recordemos que nuestros niños, debido a sus neuronas espejo, independientemente de si lo verbalizamos o no, nuestros estados de ánimo lo van a percibir. Entonces van a estar mucho más alertas hacia lo que sucede con los cuidadores. Entonces vamos a cuidar el estado emocional del niño a partir de transitar por este estado emocional también de los adultos, y que tenga esta red de soporte el adulto. Otro de los aspectos que es importante señalar también que es permitirles expresar sus emociones, ¿no? Recordando que los niños no lo van a hacer igual que los adultos. Tendemos siempre a mirar a los niños como si fueran adultos pequeños y no lo son. Tienen una forma de mirar y entender el mundo, y la muerte también. Entonces hay que validar sus emociones, y validar sus emociones es también entender que no necesariamente van a experimentar tristeza en el momento en el que se da la noticia. El niño puede recibir la noticia y asimilarlo a las horas, a los días, a las semanas, y vamos a observar que el niño sigue jugando, que el niño sigue desarrollándose en estos espacios en los que solía desarrollarse con cotidianidad. Entonces ahí hay que tener en cuenta también este aspecto, ¿no? Que en ocasiones queremos que el niño transite las emociones o experimenten las emociones en la misma medida en la que lo hacen los adultos, que son más conscientes de la pérdida, ¿no? Entonces, recordemos también que si un niño frente a una situación de pérdida o una crisis o una situación en el entorno, el juego es un espacio, ¿no? O un medio regulador. El juego de por sí es un espacio catártico para el niño. Entonces, si el niño juega a representar estos rituales, es una forma de disminuir también sus niveles de ansiedad. Y es mucho más apropiado que lo haga porque sabemos que está percibiendo y está empezando a entender a partir del juego lo que está sucediendo en su entorno. De hecho, dentro de la terapia, si bien es cierto, podemos tener un enfoque de la TREC, una terapia racional emotiva conductual, en el cual busca, ¿no?, identificar estos pensamientos que hay detrás, esas conductas y emociones. Sí es importante también utilizar el juego como mediador, ¿no?, para alcanzar o a adquirir esta información, o también a poder transitar y entender este proceso que va a ir transitando cada niño. En el colegio juega, ¿no?, un papel importante, porque si está, bueno, en etapa de vacaciones, bueno, aquí en Perú los niños están incorporándose otra vez a las aulas, ¿no? En marzo suele ser el mes en el que los niños se incorporan, van incorporándose entre la semana pasada y esta semana. Entonces, si el niño está en periodo escolar, es importante que él pueda continuar con esa rutina. Cambiar de ambiente, le va a ayudar mucho tener esta red de soporte, ¿no? Hablar del tema, si es importante, si es que el niño lo requiere y lo solicita, o si tiene la necesidad de hacerlo, para evitar justo la sobrevictimización en relación a cómo fue la pérdida también, ¿no? Entonces estamos hablando de un poco de generalidades, y si planteamos algo muy puntual, si ha sido la pérdida a través o a partir de un accidente físico, de un accidente automovilístico, entonces es muy diferente a la pérdida que se puede haber dado a partir, no sé, de un accidente, de alguna enfermedad. Entonces sí es importante tener en cuenta ello. Y la red de soporte no solo es la familia, también el entorno escolar. Vamos entonces ahora a ver un poco, para tomar en cuenta el modelo de intervención de la TREC, que es importante tener en cuenta la edad, las respuestas, ¿no?, las reacciones que va a tener el niño frente a la pérdida. Entonces, a partir de ello, vamos a mirar este cuadro por grupos de edad para poder entender, según la edad, el concepto que existe de la muerte, la reacción ante la pena, señalar un poco sobre las experiencias de malestar y sugerencias que podemos tener para el acompañamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de niños de 2 años, vamos a ver que el niño va a entender la muerte como una separación o abandono,
no hay una conciencia, ¿no? Y debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentra, una etapa más concreta, entonces probablemente vamos a ir manejando esta información mientras el niño vaya también asimilando y vaya haciendo cuestionamientos y le iremos dando las respuestas. La reacción ante la pena o la pérdida va a responder, ¿no?, a los cambios debido a los horarios, a la tensión que puede vivir debido a la experiencia emocional de los adultos, que son sus cuidadores directos, ¿no? Otras señales de malestar que podemos tener en esta etapa son las dificultades del sueño, el aprendizaje del uso del baño. Hay niños que ya estaban dejando el pañal, que estaban trabajando ya en este control de esfínteres, y hay un retroceso, ¿no? Las desregulaciones emocionales o rabietas, ¿no? Llantos o sensibilidad que se detona llantos más frecuentes, ¿no? La inquietud. Es importante tener en cuenta que muchos de los cambios conductuales que puede tener el niño están relacionados a la pérdida, pero que mientras se vayan presentando van a ser oportunidades para contenerlas. Entonces, en ocasiones los papás o los cuidadores experimentan niveles de ansiedad frente a cómo comunicar o cómo acompañar. Lo primero, lo señalaba hace un momento, es señalarles a los cuidadores que no vamos a evitar la experiencia de dolor. No la podemos evitar, ni es saludable evitarla. El niño tiene que transitar por estas emociones, por más desagradables que sean estas, vistas desde los adultos, porque evidentemente ver a un niño pequeño llorar o hacer verbalizaciones de me gustaría volver a verla, o que me abrazara, ese tipo de verbalizaciones pueden ser muy dolorosas, pero son verbalizaciones que el niño necesita o la niña necesita experimentar o verbalizar para poder encontrar nuevos espacios, ¿no? Para poder conectarnos o empezar a establecer una nueva relación. Aquí con esto lo que quiero decir es, nuestra relación con los cuidadores, en el caso de niños, y ahora vamos a ver la relación con los niños más grandes, es una relación más de contacto físico. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te parece si podemos buscar el perfume de mamá, lo vamos a echar al peluche y lo vamos a abrazar, ¿no? Entonces, en esa medida vamos a ayudar a que el niño, más allá de la añoranza, pueda tener un nuevo espacio para encontrar con esto que recuerda de mamá, sus aromas, su voz. Entonces, es importante a esta edad. De hecho, hay historias, ¿no?, de acorde a cada etapa, que nos permiten hablar de la muerte de una forma muy natural y simple también, ¿no?, permitiéndonos a nosotros como adultos o como cuidadores ser bastante honestos con él mismo. El consuelo físico, ¿no?, los abrazos y caricias. Probablemente en algún momento los cuidadores experimentan rechazo por buscar este tipo de experiencias, y la alternativa que les daba hace un momento de crear un objeto de transición, este objeto afectivo, ¿no?, que recuerde, ¿no?, a esta figura, inicialmente va a ser de consuelo, y progresivamente encontraremos otros medios, otras formas de tener una relación, en algunos casos, dependiendo de las creencias, la oración, ¿no? Hay que tener por eso muy en cuenta la espiritualidad, las creencias que pueden tener sobre la muerte, para que esto también lo podemos ayudar a comunicar a los niños dentro de la terapia, ¿no? Mantener. Katia, Sí. no se están compartiendo las diapositivas, tenemos consultas porque no las pueden ver y no se ven. A ver, voy a volver en todo caso a compartirlas. A ver, permítanme un momentito. ¿Ahora sí? Ahí sí se ve. Ok, entonces no las voy a poner en modo de presentación, las voy a poner ahí para evitar, y bueno, me van comentando si logran ver las diapositivas. Igual, después las diapositivas se las voy a compartir para que lo puedan tener ahí como una referencia, como un recordatorio de lo que se ha revisado. Igual me parece que tienen también la grabación de la ponencia, si tienen
que ver algún cuadro. Les he ido señalando o explicando un poco los cuadros que ahora pueden observar. Estábamos hablando un poquito de los niños de 2 años, ¿no? Y tanto el concepto que pueden tener de la muerte, ¿no? Y algunas sugerencias de acompañamiento. Vamos ahora a hablar de niños un poquito más grandes, ¿no? De niños de 2 a 4 añitos, que en la misma medida que hablábamos hace un momento, el concepto de la muerte va a estar relacionado a la muerte como abandono, pero también como estar en un sueño profundo, ¿no? Existe en esta etapa la incapacidad para poder distinguir entre ausencias cortas y definitivas. Entonces, recuerden que si un niño está en un lugar por primera vez y mamá se despide, hay esta experiencia de abandono porque no entienden que eso es temporal, que solo va a estar por un par de horas y que después va a regresar a casa, o que mamá tiene una diligencia, papá tiene una diligencia y después va a regresar. Entonces, en este punto es importante que a esta edad el niño no tiene conciencia de las ausencias cortas y definitivas, por lo cual va a experimentar niveles de ansiedad que si nosotros tenemos algunas verbalizaciones anticipatorias en relación a estas separaciones cortas, ¿no? Vamos a trabajar con este desapego progresivo, ¿no? En el caso de estas ausencias temporales. Frente a las ausencias permanentes o definitivas, el niño va a ir haciendo cuestionamientos en el desarrollo de sus rutinas o en el día a día. Y vamos a ir, como lo señalaba hace un momento, trabajando sobre sus rutinas para que el impacto sea menor. No es que no haya un cuestionamiento, no es que el niño no vaya a percibir la ausencia, sí lo va a hacer, pero iremos absolviendo las dudas y acompañando las emociones en base a cómo vayan apareciendo. Es vista también de una forma, como lo señalaba, temporal, ¿no? La muerte también como algo reversible y contagiosa. Si le sucedió eso a mi abuelito, le puede suceder eso a mi papá, a mi mamá, o me puede suceder a mí mismo. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con el tipo de discurso que utilizamos para comunicar, porque el niño, debido a esta imaginería, puede crear escenarios que no necesariamente se ajustan a la realidad. Van a haber reacciones muy intensas, ¿no? Pero breves, debido a esta experiencia de abandono, ¿no? Va evidentemente también esta amenaza, ¿no? Hacia su seguridad. Recordemos que los cuidadores generan este espacio de seguridad, entonces si es que no están estas figuras de autoridad, van a generar niveles de ansiedad por esta ausencia de cuidado o de protección, o de la percepción que pueden tener sobre ello. No necesariamente se ajusta a la realidad. Recordemos que no es, desde la mirada de Ellis, no es lo que sucede lo que nos genera algún desajuste emocional, sino la percepción que tenemos de ese suceso, ¿no? Cómo vemos esa situación. Si bien es cierto, a los 2, 4 años no aplicamos la TREC en el proceso de acompañamiento, sí es verdad que trabajamos sobre este modelo en los cuidadores y acompañamos desde la educación emocional, ¿no? La apertura a desarrollar vocabulario emocional y estrategias de regulación emocional en los niños. Entonces vamos a también a tener en cuenta que el niño va a responder, los niños de 2 a 4 vaya a responder o reaccionar a estos cambios de rutina, lo va a cuestionar. A diferencia de los niños de 2 años que, debido también a la capacidad comunicativa, no necesariamente va a hacer muchos cuestionamientos, pero los niños de 2 y 4 sí, ¿no? Las otros malestar o otras señales de malestar que vamos a poder encontrar son esta regresión, ¿no? Y tendencia a retomar etapas de cuando eran más bebés, regresiones no solo en el control de esfínteres que hablábamos hace un momento, sino también autonomía para cierto tipo de actividades que antes las hacía y ahora ya no, niveles de ansiedad, ¿no? Al momento de cumplir alguna rutina por temor a ser abandonado, ¿no? La necesidad de proximidad física, en algunos casos mucho más que otros, y estados de irritabilidad. Recuerden que los niños pueden experimentar estados de irritabilidad propios a no poder entender qué es lo que están viviendo o sintiendo. Unas sugerencias para poder acompañar este grupo de edad es uno, darle explicaciones de la manera más simple posible a través de cuentos, qué es la muerte, ¿no? Entendiendo a partir de una historia también el significado que el niño le va a ir dando a ello.
Hay que dar consuelo físico. Recordemos que en la etapa temprana y la niñez temprana, ¿no? Es necesario el contacto físico para poder ayudar con la regulación emocional. Entonces podemos, a través de ese contacto físico, generar consuelo y tranquilizar, ¿no? Asegurando, pero no le podemos asegurar que esto no le va a suceder a ninguna persona, porque es importante no darle esta seguridad. Yo nunca te voy a faltar, no le puedo asegurar eso al niño. Podemos sí hablarle que estamos con él, lo vamos a acompañar, que ustedes lo quieren mucho. Sí es importante tener mucho cuidado también con darle falsos hacer aseveraciones, ¿no? Que no se ajustan a lo que nosotros tenemos control. Porque eso, frente a una situación de pérdida posterior, puede generar niveles de ansiedad mayores. Entonces es importante tener en cuenta ello. Otra de las cosas es como aclarar este término de que es contagioso. No es que si alguien falleció en la familia, a alguien más le vaya a ocurrir inmediatamente. Sí es importante señalarle la causa-efecto, dependiendo del contexto en el que sucedieron los hechos, ¿no? Evitar detalles que sean innecesarios según la etapa de desarrollo del niño, ¿no? A veces el niño se entera más por las conversaciones que tienen los adultos que por la información que directamente se la damos, pero siempre hay que estar muy alertas, también muy cuidadosos de los espacios en los que vamos a tener conversaciones sobre temas muy específicos del fallecimiento, si no queremos sobreexponer al niño de esta información. Más están en edades tan pequeñitas, menores a los 4 minutos. Si hablamos de niños de 4 a 7 años, por nivel de madurez, la información puede ser percibida o cuestionada, ¿no? Entonces el concepto de la muerte sigue siendo para esta edad igual de temporal y reversible, que lo explicamos y lo señalamos también hace un momento, y lo que podría caracterizar este grupo de edad es estos pensamientos mágicos que surgen, ¿no? Estaba molesto con él, ¿no? Y quise que se muera, ¿no? Verbalizaciones que pueden decir en estados de irritabilidad, los empiezan a hacer, los empiezan a abrumar y esto genera emociones también intensas, ¿no? De culpa, de repetición o una pregunta repetitiva sobre cómo, por qué, es natural que hagan ello, hay que responderla en la medida en la que el niño también vaya cuestionando cosas y que alguna respuesta pueda abrir más dudas. Hay que ser pacientes con eso, hay que generar espacios de escucha activa. Pueden comportarse también como si nada hubiera ocurrido, es un mecanismo de defensa y es válido también. Progresivamente se generarán espacios para poder hablar de ello cuando se sienta preparado de hacerlo. Señales de malestar en este grupo de edad van a transitar por la tristeza y la cólera, ¿no? También estos sentimientos de abandono, ¿no? Y de rechazo. Pueden haber cambios de patrones en la alimentación y en el sueño. Hay que cuidar mucho eso, ¿no? De hecho, una de las recomendaciones que ahora posteriormente daré en algunos grupos de edad, pero tenemos siempre que salvaguardar en el niño la alimentación, ¿no? El sueño y el juego, que van a ser de una u otra manera reguladores naturales. Tratar de asumir, ¿no? El papel de la persona que falleció. Ahora, no es no recordar o no hablar de esta persona, de este ser querido, sino hablar con naturalidad de esta persona, ¿no? Va a depender mucho también de los rituales que existen en la familia, ¿no? Del conservar todo intacto o de hacer cambios inmediatamente. Y es por eso que cuando hacemos acompañamientos a familias, antes de trabajar con el niño, tenemos que tener en cuenta todas aquellas creencias y rituales en relación a la muerte. Y así no darle información desde un punto de vista muy alejado de la familia o las creencias de la familia. Las sugerencias, darle explicaciones sencillas y honestas sobre la muerte, como lo señalábamos en los otros grupos de edad también, asegurar que no es responsable de la muerte. Estas creencias en relación a es mi culpa porque yo estuve enojado, porque yo no hice mi tarea, porque yo le dije que se muriera en un momento de cólera. Es importante que tengamos en cuenta estas verbalizaciones que el niño puede tener y no minimizarlas. En ocasiones el adulto puede minimizar estas frases debido a su propia pérdida, a su propio dolor,
pero es importante sensibilizar y psicoeducar a la familia en relación al uso del discurso y la escucha activa sobre el discurso del niño también para poder acompañarlo en espacios de terapia o que ellos lo puedan acompañar también, ¿no? En las edades de 7 a 11 años, ¿no? Pueden seguir viendo la muerte como algo reversible, pero empiezan ya a entender la muerte como este, como este fin natural, ¿no? de la vida. Pueden también entender la muerte como un castigo, ¿de acuerdo? Entonces es importante que esta concepción de la muerte la podamos ir trabajando, ya sea desde acompañar a la familia de cómo van a, cómo van a manejar su discurso con el niño o también en el proceso de terapia. Las reacciones, ¿no?, que pueden tener frente a la tristeza o la pena de la pérdida, pueden sentirse molestos, esta responsabilidad que hablábamos hace un momento, ¿no? Pueden hacer preguntas muy específicas sobre cómo fue la pérdida, ¿no? Cómo están respondiendo los demás hacia la pérdida, es decir, cumplir un rol más activo frente al cuidado del adulto. Si yo veo a papá desconsolado por la muerte de mamá, entonces voy y lo voy a cuidar y empiezo, ¿no?, a asumir un rol de cuidadores. Es muy importante que podamos valorar ello, no como, ay, qué maduro es, sino en qué medida estoy evitando que viva sus etapas porque está empezando a asumir un rol de protector o de cuidador frente a al estado de vulnerabilidad en la que se puedan encontrar sus seres queridos. Hay que tener muy en cuenta ello, ¿no? Porque a veces cuando estamos en consulta y trabajamos con niños de este grupo de edad, muchas veces ellos evitan hablar de su tristeza por no hacer sentir más triste a sus cuidadores, ¿no? Y pueden tener llantos a escondidas, ¿no? A veces lloro cuando me voy a dormir y rezo y después lloro y intento que mi mamá y mi papá no me escuchen, ¿no? Entonces es importante que la familia pueda tener en cuenta ello para que pueda generar espacios más abiertos y que no reprima estos estados emocionales, sino que los pueda compartir abiertamente y que pueda recibir ese consuelo que requiere. También en esta etapa los niños ya entienden mejor los rituales, ¿no? Entonces pueden tener la capacidad de llevar el luto, ¿no? Y comprender el luto y todo lo que conlleva para la familia, ¿no? Desde los rituales, en algunas familias no se puede ir de fiesta el primer año, ¿no?, de fallecimiento de un ser querido, o no se pueden tener celebraciones tan pomposas, ¿no? Se tiende más hacia la conmemoración de algunas fechas importantes con mucha más sobriedad, ¿no?, que la que se puede tener cuando no están en un luto. Entonces es importante tener en cuenta eso también, ¿no? Si el niño está de acuerdo o no lo entiende, o lo entiende y muestra irritabilidad sobre eso. Es importante también generar espacios para que puedan hablar sobre sus emociones, porque el reprimirlas puede generar algunos malestares físicos, ¿no? Esta somatización debido a estar reprimiendo constantemente estas emociones. Exceso de actividad para evitar pensar en la muerte, ¿no? De meterse en muchas cosas o el querer hacer muchas cosas, ¿no? También existe esta experiencia de vergüenza, ¿no?, que puede sentirse frente a los otros niños por no tener este ser querido, mamá o a papá. Preocupación excesiva por su salud, pero también por la salud de sus seres queridos. Si los ve con fiebre, ya se muestran muy ansiosos, que vamos al doctor o no vayamos al doctor, porque esto sucedió cuando fue al doctor y se fue al hospital. Entonces vamos a ir viendo que van a ir surgiendo muchas creencias a partir de la percepción de cómo vivieron también la aceptación o la asimilación de la pérdida. Las sugerencias para este grupo de edad es, uno, darle una explicación honesta y natural sobre la muerte. Es difícil, de hecho, me alegra mucho que se generen estos espacios para poder abrir, ¿no?, mucho más, a muchos más profesionales hablar de la muerte de una forma mucho más natural, porque en ocasiones tenemos mucho tabú de hablar de la muerte, ¿no? Por lo que no sabemos cómo reaccionar frente a la pérdida también de algún conocido, ¿no? No saber las palabras apropiadas de usar y qué hacer
siempre nos quedamos como en este incierto, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, sí es importante que estos espacios, ¿no? Se reproduzcan, se generen mucho más para que podamos estar mucho más habituados, ¿no? Estemos mucho más familiarizados con estos términos y ver también como este proceso natural, doloroso, sí, pero un proceso natural, ¿no? Que vamos todos en algún momento a transitar también. Entonces, en esta etapa tenemos que responder lo que el niño empiece a cuestionar, también darle la oportunidad de expresar sus sentimientos, lo que señalaba hace un momento, ¿no? Y vamos a trabajar ya en este grupo de edad cómo manejar el enojo, la rabia. Y recuerden que pueden tener explosiones, que son estos enojos que los van a exteriorizar, pero también estas impulsiones, ¿no? Estos enojos que van hacia adentro y que están relacionados más hacia sí mismo, hacia sus conductas, hacia lo que hace o dice. Entonces es importante tener en cuenta la gestión emocional en relación al enojo, a la rabia. En este punto también asegurarles, ¿no? O darles evidencia de que no han sido los responsables de esta pérdida. De los 12 a los 18 años, ¿no? Que si bien es cierto ya no son niños, pero es importante tener en cuenta que bueno, la muerte ya la van a ver una connotación como la vemos nosotros los adultos, ¿no? Como algo inevitable, irreversible, ¿no? Y que van a ver, sumado a ello, pensamientos abstractos, ¿no? Y que ellos van a poder, debido a la etapa en la que se encuentran, entender mucho mejor esta etapa. Y las reacciones ante la pena, pueden haber la negación, todas las etapas de duelo que podemos conocer ya en los adultos, que pueden experimentar la depresión, la negociación, ¿no? La tristeza profunda. Si bien es cierto, la depresión es un cuadro clínico, sí es importante hablar de una tristeza profunda, que si esta no se va a gestionar, no se va acompañando, sí puede desencadenar un cuadro clínico. Mayor predisposición, ¿no? Para hablar con personas que no son de la familia, van a tender como a buscar espacios de contención fuera de casa por esta búsqueda de pertenencia, poner las necesidades, ¿no? De los amigos por encima de las de su familia, porque están en una etapa muy diferente a la de los niños, en las que su búsqueda de pertenencia va a estar enfocada más en los de afuera, ¿no? Entonces hay que generar también escucha activa, validación, tender puentes de comunicación sobre todo. El luto tradicional, ya lo entienden todos estos rituales que tenemos en relación a la pérdida. Y bueno, las formas de acompañar son un diálogo directo, ¿no? Y abierto sobre la muerte. Fomentar la verbalización de los estados emocionales, trabajar sobre la escucha activa de ellos hacia el dolor de otros también, para que no sientan que su pérdida solo la viven ellos o que su proceso es más importante que la de otros, ¿no? Es importante trabajar un poco sobre la escucha activa, sobre cómo van procesando los otros también. No para anular o no darle importancia a su proceso, sino ser empáticos también con el proceso del otro o del entorno. Y finalmente, vamos a hablar sobre las metas de tratamiento. Desde el enfoque de la TREC, nosotros trabajamos mucho sobre las creencias, si bien es cierto, los niños, debido a la etapa en la que se encuentran, no hablamos de las creencias porque no son creencias fijas ni rígidas, vamos a hablar de pensamientos engañosos. Y como hemos visto en cada grupo de edad, los pensamientos engañosos van a surgir a partir de la impresión que tienen de los hechos, de cómo viven también el duelo los adultos o su entorno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un abordaje como una generalidad es comprender el significado de la muerte, ¿no? Desde cómo el niño entiende la muerte, y podemos hacer eso a través del juego, a través del uso de plastilina, de títeres. Entonces, hay muchas formas que podemos utilizar para que el niño nos pueda manifestar el significado que le está dando la muerte, ¿no? Una conversación directa como la podemos tener en una psicoterapia con adultos no necesariamente funcionaría. Utilicen siempre el juego, la caja de arena, me parece la verdad un elemento bastante importante.
Y bueno, ahí la arteterapia nos va a ayudar mucho también, ¿no? El juego tiene elementos muy positivos, ¿no? En el acompañamiento en niños en general. Aceptar la realidad y la permanencia de la muerte. Ahora, no es una imposición, hay que también acompañar los cuestionamientos que surgen en el camino de esta aceptación a la realidad, y el enfoque o el trabajo que haremos nosotros es trabajar con la familia para que ellos sean esta red de soporte y que progresivamente el niño vaya aceptando en la medida que su entorno también va aceptando esta realidad. Reconocer y gestionar los sentimientos ambivalentes respecto a la persona que falleció. Puedo sentir mucha tristeza por su ausencia y al mismo tiempo mucho enojo también. Puedo amar mucho a esta persona y sentir mucho rencor, mucho enojo por la forma en la que se fue tan inesperada, cuestionamientos. Estas son emociones válidas y es importante validarlas. Ya posteriormente las podremos cuestionar, pero inicialmente una reestructuración cognitiva sobre eso no es la sugerencia, sino más de poder entender qué hay detrás de eso en relación a sentimientos de culpa. Entonces es importante que al menos las primeras sesiones sean de contención, de poder ofrecer psicoeducación a la familia, si son niños muy pequeñitos, trabajar con el niño para poder observar y generar un espacio de escucha activa y un espacio en el que podamos hablar de las emociones y sentirlas también, ¿no? Si nuestros niños se desbordan dentro de las sesiones, tenemos que estar preparados para poder contenerlos. Físicamente, ¿no? A diferencia del trabajo con adultos, el que cuidamos mucho la proximidad física, en el caso del trabajo con niños, sí tenemos que generar estos espacios de proximidad. Sí es verdad que vamos a tener también mucha cautela y mucho cuidado, ¿no? Sí, para que no se malinterprete ese tipo de acercamientos o contacto físico con el niño, pero sí es importante que tengamos en cuenta ello, ¿no? De hecho, si bien es cierto, no es del enfoque TREC, pero Violeta O'Candler tiene un libro muy bonito que es el juego centrado en el niño. Y la verdad que las herramientas que comparte ahí para trabajar desde las artes y tener medios más indirectos para trabajar los procesos emocionales del niño es interesante. Yo suelo mezclar ese tipo de herramientas con la formación que tengo, que es TREC, y es una forma también para poder hablar de las emociones, validar estas emociones que pueden ser dolorosas, y cómo se van a ir progresivamente también asimilando y se van a ir aprendiendo a convivir con ese dolor. Adaptación al cambio, a los cambios de rutinas, a los cambios de actividades o de espacios físicos también, ¿no? Detrás de una pérdida de un familiar, en ocasiones también surgen mudanzas, ¿no? En la medida de lo posible, se sugiere que al menos por algún tiempo no se generen otros cambios bruscos, pero si ese es el escenario, acompañarlos en este proceso de adaptación y todas las experiencias emocionales que surjan a partir de la misma. Identificar los recuerdos positivos de la persona que falleció. Hay una actividad que se puede hacer, que es la caja de recuerdos, en las que muchas veces lo podemos relacionar, no, pero es que ver las fotografías o cosas de mamá le puede generar más tristeza. Escondiendo todo lo que le recuerde a este ser querido no ayuda. Tenemos que generar estos espacios de recordar, porque algo que le abruma muchas veces al niño también es que ya no recuerdo su voz, ya no recuerdo cómo era, ya no recuerdo, y pide constantemente que los cuidadores cuenten, ¿no? ¿Y qué me decía? Y cuando yo estaba alegre, ¿qué hacía? ¿No? Que ella me llevaba al colegio o él me llevaba al colegio. Entonces, sí es importante que el niño pueda, ¿no? A partir de esta cajita de memorias o de recuerdos, poder sentir el amor que esta persona que falleció le expresaba o tenía hacia él a través de pequeños regalos, de cosas que puedan haber sido significativas para este ser querido. Y abrirlo en la medida en la que el niño lo requiere y lo necesite. De hecho, es algo que trabajamos en sesión, en la caja de memorias. Lo decora, va a poner fotografías o poner cartitas, y va a poner los stickers. Recuerdo que una de mis pacientes ponía, su mami cada vez que viajaba, le traía siempre lapiceritos o recuerdos. Y en esa cajita estaban todos los recuerdos de todos los países en los cuales mami había, o la ciudad o el país que había visitado, y tenía, y ella recordaba, ¿no? A pesar de que experimentaba
tristeza en las primeras sesiones en las que revisamos eso, posteriormente también le hacía recordar situaciones alegres, ¿no? Le decía y sonreía y esbozaba sonrisa, había nostalgia, pero recuerden que la muerte o cuando acompañamos la muerte no vamos a evitar el dolor, sino vamos a aprender o vamos a enseñarles a aprender a vivir con esta ausencia o el dolor. Porque el dolor probablemente durante el primer año es el año más difícil en el que se empieza a trabajar la aceptación, pero progresivamente existen las fechas de conmemoración del fallecimiento que van a activar otra vez la conciencia de la pérdida, no ser más conscientes de la pérdida, porque se van a ir encontrando nuevas formas de relacionarse con este ser querido. Y eso tiene mucho que ver con la religión o con las creencias, o con la espiritualidad que tiene cada familia. Entonces, en ocasiones, la fe o la forma en la que se encuentran nuevas formas más espirituales de encontrar o de tener esta relación con su ser querido a través de los sueños, a través de la oración, van a ayudar mucho. Entonces, sí es importante estar muy abiertos a lo que la familia nos va a compartir en relación a sus creencias para nosotros también incorporarlo dentro de este proceso de adaptación, ¿no? Identificar recuerdos positivos, como ya se les señalaba hace un momento, desarrollar nuevas relaciones y profundizar en las relaciones actuales, ¿no? Generar experiencias agradables, ¿no? Pero no con el fin de evitar el dolor, sino de generar también experiencias agradables que le permitan contrastar, que puede estar momentos tristes, pero que en otros momentos también se estuvo divirtiendo y estuvo riendo, y trabajar sobre el sentimiento de culpa por esta alegría, porque muchas veces el niño o las niñas y niños sienten culpa por estar alegres, ¿no? Y no o evitan esas experiencias, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta ello también. Y finalmente, ¿no? Enfocarse en la solución de problemas y resolución de conflictos. Esto tiene mucho que ver con las situaciones cotidianas, ¿no? En cómo se pueden exacerbar algunas emociones debido a que pueden estar muy desproporcionadas por no darle un lugar y un momento para poder ser expresadas, ¿no? Entonces es importante trabajar sobre ello. Estas son algunas de las metas, ¿no? Que podemos tener de tratamiento, algunas actividades que les he ido señalando, algunas pautas generales en relación al acompañamiento de niños. No sé si hasta aquí, ahí les dejo mis datos. Si tienen, si más adelante tienen alguna duda o consulta, pero si ahora tienen alguna duda o consulta en relación a lo que les acabo de señalar, voy a estar con la apertura de responder sus dudas. Si tienen dudas, si por ahí están con problemas de conexión que suele suceder o están trabajando, pueden dejar sus comentarios también. Recuerden que también pueden anotar las dudas para que en la mesa de debate del último día se puedan ir respondiendo, así que va a ser muy importante la participación de todos porque van a estar la mayoría de los profesionales que puedan también, ¿no? Tenemos muchos mensajitos de agradecimiento. Bueno, principalmente agradecerle por estar con nosotros hoy. Todo lo que sean los datos de usted lo vamos a compartir en el grupo de participantes para que, bueno, puedan acceder a ellos, puedan hacer consulta. Sí me gustaría preguntarle, ahora antes de darle la palabra a Silvana, que levantó la mano, si nos podía recordar lo que significaban las siglas de TREC. Ah, ok. Las siglas de la TREC significan terapia racional emotivo-conductual. Muchísimas gracias. Silvana. Hola, buenas tardes ya casi. Hacer una consulta para saber cómo, igual están las herramientas estas que nos facilitó hoy, para saber cómo abordar ante la pérdida de un animal en un niño. O sea, ¿esto aplica también para eso? Porque tengo un caso de un niño que siempre como que va reemplazando los animalitos que se le van muriendo, pero tiene una pérdida en particular de un pajarito que se le murió, un canario,
y cada tanto recae en llanto porque recuerda mucho a ese animalito. Gracias, Silvana. Me gusta mucho tu pregunta y creo que es una pregunta bastante acertada porque cuando trabajamos con niños, a veces las pérdidas justo más frecuentes que pueden tener son la de las mascotas. Y creo que en este punto es importante hablar con la familia para que eviten este tipo de conductas de reemplazar, ¿no?, estos vínculos. Recuerden que las mascotas y los niños establecen un vínculo afectivo con las mascotas. No las van a poder reemplazar, ¿no? Entonces, por más que sea de la misma raza, sea de las mismas características, no las van a poder reemplazar. Y lo que están haciendo es evitar la experiencia de duelo justo, ¿no? Les están impidiendo aceptar que en ocasiones, ¿no?, los seres que él puede querer mucho no van a estar de una forma permanente. Ahora, yo se sugeriría en el caso de los niños siempre conocer un poquito de cómo han ido sucediendo o por qué han ido sucediendo estas pérdidas, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Hay una enfermedad, hay una muy mala manipulación probablemente de las mascotitas, entonces tenemos que ver, porque el niño no está entendiendo la consecuencia de probablemente alguna de las conductas. Los niños cuando son pequeños a veces no regulan muy bien su energía, entonces en ocasiones les causan daño a los animalitos sin querer o tener la intención de hacerlo. Pero a partir de ello pueden ir aprendiendo a regular la energía con la que manipulan a la mascotita, pueden ir aprendiendo sobre las rutinas de cuidado que pueden tener, trabajar sobre la empatía, el dolor del animalito. Entonces, primero trabajar con la familia, ¿no?, para que no siga sucediendo eso, que puedan implementar medidas de cuidado, ¿no?, para que se evite una próxima pérdida. Y si eso sucediese, evitar al menos por algún tiempo para que el niño pueda asimilar. Si tuvo mayor aprensión sobre este pajarito, este canario, es importante el que le puedan validar. De hecho, yo en algunos casos les he sugerido a la familia que hagan pequeños rituales de despedida, ¿no? Los mismos rituales que podemos tener nosotros con nuestros seres queridos, las podemos tener con nuestras mascotitas, ¿no? Porque muchas veces, y me ha sucedido con familias que lo que hacen es, no, es que se enfermó, se fue al veterinario, ¿no? Y sigue ahí, y postergan, ¿no? El comunicarles que el perrito falleció, lo entierran y nunca le dicen a los niños. Y piensan que el niño se va a olvidar, pero no es así, le tienen que decir al niño. Creo que eso es un miedo que tienen los papis, ¿no? De que una noticia que les den ellos los haga sufrir. No van a poder evitarles el dolor, van a poder acompañar ese dolor a través de acciones como el despedirse a través de una carta, el de poder enterrarlo en el jardín, en el espacio en el que consideren oportuno la familia. Entonces, el niño va a hacer un cierre. Recuerden que el niño necesita despedirse. Y ese cierre va a ayudar que también la aceptación de esa pérdida sea mucho más rápida en algún punto. No es que se va a olvidar. Yo tengo actualmente un paciente que su perrito falleció hace un par de años y ya tiene otra mascota ahora, pero siempre se acuerda, ¿no? ¿Qué es lo que más tristeza te causó? Ay, es que cuando Chester falleció. Okay. Y Chester falleció así de forma muy inesperada. Entonces, para él, el hacer ese cierre lo ayudó mucho. Lo recuerda con mucha tristeza en ocasiones, pero le ha permitido poder continuar, ¿no? Y ese es el objetivo del acompañamiento, que puedan continuar a pesar de la tristeza. Genial, muchísimas gracias. De nada, Silvana, un gusto. Muchísimas gracias a todos. Una temática muy interesante que va abriendo puertas a las ponencias que se vienen, porque también vamos a tener lo que es la disertación sobre duelo de mascotas, por pérdida de mascotas, así que todo se va alineando para que, sin darnos cuenta que era algo... Sí, sin darnos cuenta, porque no se planifica en realidad lo que va surgiendo de los grupos, ¿no? Pero en la necesidad va apareciendo todo lo que después se sigue sucediendo. Así que
muchas gracias por toda esta introducción que nos brinda y todo lo que nos expuso el día de hoy, muy enriquecedor. Considero que es una herramienta muy necesaria, que a veces se piensa que solamente los psicólogos la pueden implementar, pero en el acompañamiento hay muchas herramientas que se pueden tomar y readaptar y reacomodar para llevar un acompañamiento pertinente. Si por ahí después nos puedes facilitar las diapositivas que no se vieron las primeras, va a ser genial para que las podamos tener todos y podamos tener esa cajita de herramientas que siempre le digo a los chicos que hay que tener, que es necesario. Así que eso se lo dejo ahí. Mariana nos deja un comentario, dice que ella perdió un perrito a los 10 años y jamás le hablaron del tema, y hoy con 45 años se acuerda de todo lo que pasó. Sí, sí, es verdad, ¿no? Hay veces, siempre es importante hacer cierres, ¿no? Y creo que a partir de ello ya van a poder profundizar más el tema con la siguiente panel. Libet. Hago una consulta. ¿Qué pasa si el niño no expresa un cierre? Pregunto porque en mi caso particular, mi sobrina quedó sin su mamá a los 3 años, antes de que, de forma así muy brusca, en 19 días una enfermedad horrible se la llevó, cuando parecía que estaba bien. Ella le dijo a mi otra cuñada, vos vas a ser mi mamá del corazón, voy a hacer como así en partes, y después eso no la vio más a la mamá. Cuando fuimos a despedirla, y era todo muy caótico, y no había quien, digamos, no la dejamos a mi sobrina con alguien, ella estaba en ese momento un poco más a la distancia, y cuando nosotros vinimos, digamos, de ese momento de despedirla, ella le agarró a mi hermano y le dijo, papá, quédate tranquilo que yo estoy bien. Desde todo ese tiempo hasta, bueno, ahora ya pasaron 6 años, pero de todo ese tiempo fue una niña que nunca, si bien lloró, pero no, es una niña súper alegre, súper feliz. Obviamente vos decías el tema de tener recuerdos y que si yo tenía el celular con fotos de su mamá, la voz de su mamá, etcétera, etcétera, pero fue ella quien impulsó a mi hermano a decirle, no quiero estar más en esta tristeza. Lamentablemente mi hermano no tenía cabeza y no quiso recibir ayuda ni psicológica, ni él, ni para la niña tampoco. Y fue algo como un caso, voy a ponerlo excepcional de alguna forma, porque previo a eso también, después del fallecimiento de mi cuñada, mi sobrina cumple en junio, mi cuñada falleció el 10 de enero, y era obviamente que nadie quería escuchar música ni nada por el estilo, y yo era la única que peleaba, entre comillas, se le decía, los chicos tienen que seguir como la vida normal, ¿no? Entender que esto continúa. Se le hizo el cumpleaños, estaban obviamente todos, y ella se paró en el medio de todos, a la hora de la vela, de todas estas cuestiones que son para el mayor más bruscas, si se quiere, porque uno ya tiene más conciencia, y dijo que había sido el mejor cumpleaños de su vida. Y digo, yo siempre interpreté como que, obviamente, de alguna manera el alma, la energía de mi cuñada estaba ahí presente, pero yo nunca la vi llorar y sufrir esa pérdida. Y por eso te digo, si no hacen el cierre, si uno no ve que hacen ese cierre, como vos decís, lo puede afectar, digamos, más adelante, digamos, cuando es más, ahora tienen 9 años, qué sé yo, pero digo, más adelante, como adolescente, mi hermano ya formó una pareja, ella le dice mamá, está feliz, más feliz que lo que estaba, digo, hay una posibilidad de que ella tenga una patología más adelante en cuanto a no cerrar este ciclo. Mira, lo importante aquí es que ella ya aceptó. Ahora, el cierre no necesariamente se hace a través de una situación. Okay. El cierre no es algo explícito, puede ser muy implícito, y lo más probable es que ella ya al aceptar la pérdida, ya hace el cierre, porque el cierre es acepto y aprendo a convivir con esta ausencia, ¿no? Lo que sí creo que es importante nunca comparar las expresiones emocionales o la vivencia del duelo con el otro. Un niño puede tener un duelo y expresarlo y vivirlo de una manera muy diferente a la que los adultos hacemos. Los adultos podemos llorar, desgarrarnos, y a veces el niño, a través del juego, como les señalaba hace un momento, es un regulador. Entonces el niño, a través del juego, probablemente
jugó a los rituales, jugó a la pérdida, jugó a enojarse, a ponerse triste. Y ahí estuvo transitando ya su duelo y empezó a asimilar y aceptar y aprender a convivir con ello. Lo que sí sugeriría que si en algún momento observan que ella tiende a asumir un rol de cuidador que no le corresponde todavía porque es pequeña, ¿no? En ocasiones los niños tienden a hacer eso, ¿no? Ven a una figura de autoridad, mamá, papá o quien fuese este cuidador permanente y lo ve vulnerable y asume este rol de cuidador. Por lo cual lo que va a hacer es decir, no puedo estar triste porque tengo que cuidar a papá y tengo que estar bien. Entonces, creo que sí sería importante uno, comparar, lo otro sí sería, ¿no? El que le puedan dar esta tranquilidad o calma de que nosotros como adultos te vamos a cuidar y tú déjate cuidar, ¿no? Que cuando estés triste y cuando lo quieras hablar, lo señalarás, lo compartirás, pero siempre hay que generar estos espacios de escucha. Lo otro, no necesariamente la transición de un duelo tiene que llegar a una patología. No siempre pasa eso, ¿no? Va a depender mucho de nuestros rasgos de personalidad. Lo más probable es que le ayuda mucho el temperamento y el carácter que tiene la pequeña. No todos transitan de esa misma forma. Pero desde mi percepción y lo que me vas comentando, yo creería que ella ha alcanzado dentro del proceso del duelo la aceptación y ha aprendido a continuar, como tú lo decías, y a aprender a disfrutar de la vida y a aprender que la vida tiene matices, grises y que hay mucha luz también, y que ha aprendido a encontrar una nueva forma de relacionarse con su mamá. Y eso es así también, ¿no? A través de practicar, yo tengo ahorita una pequeña, que una forma de volver a conectarse con esta relación que tenía con su papá, porque su papá falleció en un accidente, fue a través de la música. Su papá siempre amaba la música y a ella también le gustaba, entonces empezó a tocar y ahora toca el violín. Su papá trabajaba el saxofón y ella me cuenta, ¿no? Que cuando lo enterraron con su saxo, ¿no? Su saxofón. Entonces, para ella cada vez que toca música es encontrarse con un poquito de su papá, ¿no? Con encontrarse con un poquito de él y le enseña esto a continuar, que es el mensaje que al final queremos compartir con nuestros niños, que tienen que continuar. Muchísimas gracias. A ti por la consulta. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy claro todo lo que compartió hoy con nosotros la licenciada Katia Guamán, representando a la Red Educativa Cultural José Antonio Encinas desde Perú. Les anticipamos que a las 5 p.m. de Argentina va a estar con nosotros la licenciada Lyudmila Valdesaraya, hablándonos de duelo anticipado y la educación desde Cuba. Así que están todos invitados, el mismo link de acceso, les dejamos la invitación a que puedan tomar notas sobre lo que les vaya quedando ahí para poder resolver el último día del Congreso en la mesa de debate. Muchísimas gracias, Katia, por estar con nosotros hoy. A ustedes por la invitación.